Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Estamos siempre estudiando la palabra del Señor, aprendiendo cada día Amén, Señor. para nuestra edificación como hijos de Dios, como cristianos, como el pueblo, la iglesia de Cristo. Por eso en esta mañana yo le invito a que hablemos con el Señor. Amén. Oremos a Dios y le digamos en una palabra de oración todo nuestro agradecimiento. Oremos al Señor. Incline usted la cabeza, usted que está viendo este video, incline la cabeza porque vamos a hablar con nuestro Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición, Señor, en esta mañana, porque estamos para aprender, para conocer mucho más de tu palabra. Y Señor Dios mío, para poder interpretar correctamente el mensaje que nos quieres hablar a la iglesia de Cristo. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, bendigo a todos mis hermanos, Señor, Amén, que están Señor, en sintonía, Señor. están compartiendo, Señor, Sí, este video. Es una bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. amén. Amén. Amén, mis hermanos. Yo le bendigo en esta mañana. Usted que está en sintonía, usted que está en comunicación, aprendiendo lo que tenemos que conocer, la palabra del Señor. Bueno, quiero decirle lo siguiente, mi amado hermano. Hemos estado viendo, bueno, es algo especial que Dios nos habla acerca de todo lo que el pueblo de Israel había estado viviendo todo ese tiempo. En los capítulos, desde el capítulo 10 al 19, encontramos algunos aspectos bien importantes. En primer lugar, en el capítulo 10 nos habla de la marcha del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya empezó a salir, empezó a caminar. En el capítulo 11 hemos estado viendo también acerca de las murmuraciones y concupiscencias del pueblo de Israel. El pueblo ya murmuraba. Y así también somos hoy en día la iglesia. La iglesia hoy en día no está siempre conforme. Empieza a decir, no, pero ¿por qué eso tiene que ser? ¿Por qué tengo que ir siempre a la iglesia? ¿Acaso es la exigencia siempre? Dios quiere que vayamos y está escrito. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Luego en el capítulo 11 hemos visto también acerca de los 70 ancianos que habían acompañado a Moisés. Ellos fueron siempre una palabra, una fortaleza también para la vida y la persona de Moisés en ese tiempo. En el capítulo 12, es un capítulo muy interesante. Mire, estamos haciendo un repaso de lo que hemos aprendido. En el capítulo 12 hemos visto algunos aspectos de la palabra, ¿no? Hemos visto acerca de María y Aarón. Ellos habían hablado contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Cuando habla de cusita, ¿no? Generalmente eran de piel oscura, morenitas. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que la esposa de Moisés era de la tribu de Madián, madianita. Pero la tribu de Madián también era una tribu bastante grande, ¿no? Que habían sido descendientes ¿de quién? De Ismael, ¿no? Ismael y todos ellos habían dado hijos y los hijos dieron otros hijos y así, los madianitas. Pero hay algo de notar en este pasaje. La murmuración es algo contagioso, hermanos. Y aquí lo que vemos es que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y Dios se disgustó, hermanos. Pero lo que tenemos que un poquito aclarar, ¿por qué murmuró María? Ya le decía
La murmuración es algo que contagia. Ha afectado a María y a Aarón. Y de María se menciona en primer lugar en el versículo 1. Y fue ella la que recibió el castigo. Eso es lo terrible. ¿Cuál era el castigo? Se volvió leprosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué empezó a hablar mal de su hermano Moisés? Porque estaba escrito. Hermanos, y eso tenemos que entender nosotros. La palabra de Dios dice de que el pueblo de Israel no tenía que unirse a nadie que no sea del pueblo de Israel. El matrimonio con los gentiles en aquel tiempo, hermanos, era mal visto por la ley. Ahora, si usted conmigo me acompaña a Génesis capítulo 24:3, vamos a encontrar algunos pasajes. Génesis 24:3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por eso yo creo que, hermanos, tenemos que ser bien sabios en saber hacer la voluntad. Y te juramentaré, dice, por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Dios había establecido eso, de que no era correcto. Entonces, María, según ella, estaba haciendo bien. Ella tenía según ella era una causa justa de quejarse y decir, no, pues, Moisés, ¿cómo va a tomar una mujer gentil? Pero se olvidó de la gracia de Dios. Eso es lo terrible. Uno no puede decir directamente, no, está mal. Quizá Dios quiera cambiar a esa persona, ¿no? Porque todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Quizás alguien gentil, alguien que todavía no es de la familia de Cristo, pueda llegar a ser un buen cristiano o una buena cristiana. Amén. Amén. Ella dejó de tomar en cuenta la gracia de Dios. Dios puede santificar inclusive a los gentiles. Amén. Amén. Dios puede santificar a los gentiles, como nosotros también, hermanos. Dios nos ha santificado cuando nosotros éramos gentiles comunes, personas que vivían en esta tierra. Pero de gentiles hemos pasado a ser hijos de Dios, de la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces, para nosotros es importante. Aarón y María, ¿qué representan aquí? A los judíos que se oponían a la unión de un judío con un gentil. Eso representa. Hoy en día también a veces nosotros podemos actuar así, pero tenemos que siempre ver en la gracia de Dios. Nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos que Dios da a todos la oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. También es María en este pasaje del capítulo 12, es tipo de Israel. Israel rechazó en su restauración. Ahora en el capítulo 13, estamos haciendo un repaso, hermanos. En el capítulo 13 nos habla de los espías enviados. Hemos visto por qué causa los envió Dios. Si nosotros leemos en Deuteronomio, bueno, todavía no estamos viendo Deuteronomio, pero podemos ver estos pasajes. En el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 9
al 22. Miren, es algo largo, pero vamos a leer. Amén. ¿Ya lo Amén. tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 9. En aquel tiempo yo os hablé, diciendo, dice Moisés en este caso, ¿no? Yo solo no puedo llevarlos. Al pueblo dice, él les decía eso. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Qué tremendo, hermanos. Aquí Moisés habla, es una gran cantidad de personas. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Se pregunta él y dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestros tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente. Miren, hermanos, ustedes juzguen. ¿Quién puede ser la persona sabia que pueda guiar? Entre el hombre y su hermano, el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo voy a oír. ¡Qué lindo! Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Salidos de Oreb, escuche eso, hermano. Hemos salido de Oreb, hemos andado todo aquel grande y terrible desierto, que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Eso lo vamos a volver a leer, vamos a volver a estudiar en Deuteronomio, pero miren lo que le dice. Mira, Jehová tu Dios, mira, dice, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. El verso 22 dice, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos, miren, el pueblo había pedido los espías, hermanos. Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Ahora volviendo a números, hablando de los espías, eran 12. 12 espías. En el capítulo 13, mire lo que dice, el versículo 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Hay algo importante para Dios. Dios puede cambiar el nombre. Hermanos, Dios cambió el nombre a Jacob, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que se iba a llamar Israel. Entonces, eso es importante. Si nosotros vemos en Génesis 32, 28, vamos a encontrar este pasaje. Génesis 32, 28. Amén. Estamos repasando, hermanos. Estamos viendo lo que hemos visto ya. Pero estamos haciendo una ilustración clara. 32, versículo 28, dice la palabra del Señor.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios es el que puede ponerte un nombre especial. Dios es el que puede decir. Ahora, ¿cuál es el informe que trajeron? Volviendo a Números. Volvamos a Números, que estamos repasando el capítulo 13 de Números. Miren, ¿cuál es el informe que dijeron estos espías? 13, 26 y 27. Miren lo que dice. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye en leche y miel, y este es el fruto de él. Pero, dijeron, eso es lo terrible, hermanos. Eso es lo terrible. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¡Qué terrible, man! Ese es el informe. Ahora, ¿cuál es el efecto que tuvo? Ya en el capítulo 14 vemos. ¿Cuál era el efecto? En base al informe que habían tenido, el pueblo se atemorizó y dijo, no es posible conquistar aquella tierra. ¿Y qué habían dicho el verso 4 del capítulo 14? Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ese era el efecto que ha tenido. Intentaron nombrar un capitán. Miren, ya desconocer a Moisés. Ya empezó la rebelión ahí. Desconozcamos a Moisés, nombremos un capitán y volveremos de nuevo al mundo. Ahora el verso 10 dice, ¿cuál fue el efecto para el pueblo? El verso 10. Entonces la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. ¿No? Toda la multitud, no, los apedrearemos, no, esto ya no está bien. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y hermanos, la mejor cosa que ha hecho es Dios transformarnos, cambiarnos. A ti y a mí nos ha cambiado el Señor, nos ha hecho diferentes. Qué tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué dicen los versículos 13 al 19? Pero Moisés respondió a Jehová, van a oír los egipcios y van a decir de que los has tratado mal. Y van a decir de que tú los has sacado al desierto para matarlos. Y que los has hecho morir a este pueblo, como a un solo hombre. Van a decir, Jehová no ha podido meter a este pueblo a la tierra a la cual había jurado. Y Moisés decía, te ruego, Señor, te ruego, Dios. Tú eres magnífico, eres misericordioso. Eres tardo para la ira y grande misericordia, que perdonas la iniquidad. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Qué tremendo, hermanos. Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado como tú has dicho. Grande es Dios de misericordia. A pesar de nuestro pecado, Dios nos perdona, hermanos. Y tremendo. A pesar del fracaso del pueblo,
Dios todavía los bendijo. El versículo 25 dice, a pesar del pecado, a pesar de que el pueblo se rebeló, quiso apedrearlos, quiso hacer tantas cosas, el Señor dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuelvan mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Sea ya, yo los voy a estar cuidando. Vayan, conquisten. El versículo 28 dice, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Que Dios es bien justo. Como tú piensas, hermano, así es. O como tú hablas, así va a ser, hermano. Eso es para la iglesia, para hoy en día, para la iglesia. Decir, Señor, es la recompensa de nuestra fe. ¿Cuál es la fe que tienes? Por eso dice, diles yo vivo, Jehová, que según como han hablado así a mis oídos, así voy a hacer con vosotros. Tremendo. El pecado del pueblo fue perdonado, dice el verso 20 que hemos visto, ¿verdad? Entonces Jehová dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho. Y todavía les dice, van a entrar. Ahora los versículos 29 al 30 dice, este es el juicio. Por causa de su incredulidad, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Miren, qué tremendo. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué sucedió con los hombres que trajeron informes desacreditando aquel país? El verso 37 dice, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Quiénes? Los otros 10 príncipes que habían ido. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jeferne, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Se cumplió lo que el Señor estaba diciendo. El versículo 22 de la palabra, mire, de este capítulo 14 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz. 10 veces lo habían tentado, hermanos, y no han escuchado la voz de Dios. Tremendo. Entonces, para nosotros es algo que realmente hace pensar, hermanos. Uno dice, Señor, realmente somos personas a veces incrédulas a lo que tú hablas. En el capítulo 15 hemos visto, hermanos, de los pecados por la ignorancia. Ahora el pueblo, hermanos, el pueblo que había quedado después de que murió tanta gente, porque dice, ¿no? Conforme al número de los días, dice el verso 34 primeramente, del capítulo 14. Conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tremendo, hermanos. Por eso es que a veces retrasamos nuestra consagración con Dios, hermanos. Seguimos en el desierto, seguimos caminando, seguimos con nuestras peregrinaciones. Era necesario estar en el desierto como una disciplina necesaria
Y así también es hoy en día para el cristiano. Pasamos momentos difíciles. ¿Qué hay en el desierto? Hermanos, arena y calor sofocante. Habrá quizá algunas lagartijas, escorpiones, hermanos, insectos que solamente viven debajo de la arena, que no se puede hacer nada, no hay nada. Tremendo, hermanos, lo que se nos dice. Los versículos 27 al 29 del capítulo 15. Miren lo que dice. Si una persona pecare por error, ofrecerá una cabra un año para expiación. Está diciendo que más adelante, si cometen errores, deben presentar su expiación. ¿Y qué nosotros debemos hacer si cometemos errores, hermanos? Dios es justo y fiel para perdonarnos si confesamos nuestras faltas delante de Dios. Por eso es necesario que tú y yo tengamos presente lo que estamos repasando. Entonces trata de los pecados. Era necesario. Ahora dice, hermanos, que en el capítulo 15, los versículos 37, les habla de que deben usar un cordón azul, como símbolo celestial de la vida separada para Dios. Hemos hablado, ¿verdad? Hemos dicho, ¿no? Así es también la bandera de Israel. ¿Por qué dijo de ese cordón? Porque dijo que era necesario, como un recuerdo. Vamos a ver el Salmo 78, a ver. En el Salmo 78, versículos. Vamos, acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 78. Hermanos, yo creo que el Señor nos habla de muchas maneras. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinen vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que vuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Cuando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que las notificasen a sus hijos. Así es, hermanos. Un buen padre de familia, digo un buen padre por uno temeroso de Dios, que no sea, a eso me refiero. Siempre va a hablar a sus hijos, va a enseñar, va a decir, hijo, esto es la vida cristiana. Tú tienes que hacer así. Para que lo sepa la generación venidera. Escuche eso. Y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos también. A fin de que pongan en Dios su confianza. Por eso es el mensaje que debe ser transmitido en nuestros hogares, en nuestra familia. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Una generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No quisieron pelear. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Este versículo 11, hermanos, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Por eso Dios les dice, deben recordar una franja azul para saber que toda la bendición viene de Dios. Amén. ¿Y Dios dónde está? Está en los cielos, bendiciendo. Amén. Dios nos muestra la grandeza. Amén. Y por eso el pueblo tenía que ponerse esas franjas.
Yo creo que vamos a quedar aquí, mis amados hermanos. Estamos repasando. El día de mañana tal vez veremos un poco más acerca de la rebelión de Coré y su compañía. ¿Por qué murmuraron? Entonces vamos a quedar aquí, por favor. Ya hablando más adelante, ¿verdad? En Números, volviendo a Números. ¿Qué le parece este pasaje del libro de los Salmos? Una llamada de atención, hermanos. Teniendo a Dios a veces no entendemos, no comprendemos. No. En el capítulo 16 está. Y vamos a repasar eso después. Mañana, por favor, estaremos repasando. Estamos repasando un poco para poder entender correctamente cuál es el propósito de Dios. Entonces, en el capítulo 16 vamos a ver la rebelión de Coré. Vamos a agradecer a Dios, por favor. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias por toda esta enseñanza, porque tú nos estás mostrando algo más, algo que quedó quizás, Señor, pasamos por alto. Estamos volviendo a recordar lo que Dios quiere decirnos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, gracias, Padre. Te agradecemos, te bendecimos a ti. Por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a estar el día de mañana.